Les habla Patty Hind a nombre de Radley College en Oxford. Quiero darles la bienvenida a una nueva sesión del Webinario Internacional de Literatura y Cultura Hispana. Hoy nos corresponde trabajar el webinario El laberinto del fauno. En esta oportunidad nos acompañan profesores y estudiantes de Pequot School y York College, a quienes les damos una calurosa bienvenida. Pues hoy contamos con la presencia no de uno, sino de dos invitados muy especiales. Se trata de la doctora María Luisa Parra Velasco y del doctor Humberto Delgado Velasco. La doctora María Luisa Parra tiene un BA en psicología, un doctorado en lingüística hispánica y 15 años de experiencia en los campos de adquisición de segunda lengua y desarrollo bilingüe infantil. Ha sido profesora de lengua y cultura española en Boston University en el Departamento de Lenguas y Literatura Románicas de Harvard, donde actualmente es preceptora senior y directora del curso de Español y la Comunidad. También tiene una amplia experiencia trabajando en estrecha colaboración con familias y niños inmigrantes. Fue coordinadora del programa de conexión entre hogar y la escuela en el Departamento de Desarrollo Infantil de Elliott Pearson en la Universidad de Tufts. En 2008 continuó y amplió su trabajo como becaria postdoctoral en la Escuela de Educación de la Universidad de Stanford, trabajando con niños mexicanos y afroamericanos que asisten a las escuelas públicas de East Palo Alto. La doctora Parra siempre ha estado fascinada por las complejidades y alegrías del desarrollo bilingüe. Disfruta trabajar con padres, profesores y pediatras en formación que buscan comprender y mejorar el camino hacia el multilingüismo. Y es la fundadora y directora del Multilingual Family Resource Center. Por su lado, el doctor Delgado estudió literatura latinoamericana y años después cursó estudios de cine en la Universidad Nacional de México. Después de graduarse, enseñó a nivel universitario en la Ciudad de México. Hizo su trabajo de doctorado en la Universidad de Harvard. Allí combinó sus dos áreas de especialización, tanto en el Departamento de Lenguas y Literatura Románicas como en el Departamento de Estudios Visuales y Ambientales. Del 2018 al 2020 fue profesor invitado en el Departamento de Lenguas Románicas de Boston College, donde continuó enseñando literatura y cultura y cine hispánicos e identidad latina en los Estados Unidos. Actualmente es instructor en el Departamento de Lenguas Modernas en Philip Exeter Academy. Muy bienvenidos sean ustedes y tienen la palabra. Muchas gracias, Patti. Es un gusto y un honor para nosotros poder estar aquí, sobre todo para mí poder compartir esta presentación con mi amigo y colega Humberto Delgado. Y vamos a ir hablando sobre la película y vamos a ir un poco intercambiando nuestras voces a lo largo de la presentación. Humberto, no sé si tú quieras comentar algo, si no, empezamos. Sí, nada más, muchas gracias por la invitación y muchas gracias a todos por estar aquí. Excelente. Bueno, entonces vamos a hablar hoy sobre esta película El laberinto del fauno y como ustedes seguramente saben, cuando uno empieza a tratar de acercarse a una obra de arte literaria, de cine, de música, siempre es muy importante saber un poco sobre el autor, ¿verdad? El autor, el tiempo al que hace referencia, los personajes, el simbolismo y de todo esto vamos a hablar un poco en esta presentación. Vamos a empezar con el director, que es Guillermo del Toro, uno de los 3 cineastas mexicanos en Hollywood, además de Alfonso Cuarón y Alejandro González Iñárritu, que también han dirigido películas en inglés, y los 3 acá se conocen como los Three Amigos, ¿ok?
Pero las películas del Toro se distinguen particularmente y se caracterizan porque él trabaja mucho los mundos, la interacción entre el mundo real y el mundo fantástico. Así que en sus películas crea ambientes un poco tétricos, situaciones mágicas, combina aspectos de la biología, arte simbolista y bueno, es obvia su fascinación con el mundo fantástico y los monstruos, que es particularmente lo que a él le gusta incluir en estas películas. El laberinto del fauno no es la excepción y Humberto nos va a hablar mucho sobre quiénes son estos monstruos que aparecen acá. Pero vamos a empezar con otra parte fundamental del análisis de cualquier obra y es el título, El laberinto del fauno. Entonces, primero vamos a pensar un poco en qué es un laberinto. Todos ustedes conocen los laberintos y tiene la característica, es un espacio muy complejo, pero tiene la característica de ser paradójico. Por un lado, es un obstáculo, ¿verdad? Cuando entramos a un laberinto, hay barreras, hay trampas que están alrededor de un centro, ¿verdad? Entonces, el laberinto protege un centro, complica la llegada al centro, pero es la única forma de llegar al centro, ¿ok? Y desde la perspectiva de Del Toro, esta niña, la protagonista principal, que se llama Ofelia, es una princesa que olvidó quién era y de dónde venía, y para recuperar ese centro, esa memoria, tenía que pasar por un laberinto. ¿Okay? Entonces, de esto se trata la película, el paso de Ofelia por este laberinto de sucesos que vamos a ir analizando a lo largo de la presentación con el fin de llegar al centro que es, de cierta manera, una identidad de princesa que le da Del Toro en la película. Ahora, la otra parte, la segunda parte del título, el fauno, ustedes saben que en la mitología griega y romana, el fauno era un dios de los campos, ¿verdad? Protegía los bosques, a los animalitos del bosque, pero también tenía un cierto aspecto de dios profético que revelaba el porvenir. Y a veces es una figura muy interesante porque a veces parece que es muy bueno y luego a veces parece que es un poquillo malo, como vamos a ver también más adelante. Entonces es una figura ambivalente, ambigua y ambos personajes, digamos, el laberinto y el fauno, también tienen cierta conexión con temas de la realidad, como vamos a ver más adelante. Bueno, un elemento más importante en el título, pero más que en el título, en la dinámica de cómo se mueve la historia en el espacio y en el póster que está representado por un árbol muy viejo. Fíjense cómo la niña en el póster está caminando hacia el árbol y tiene que pasar por ese triángulo y luego tiene que bajar y ahí abajo, la vemos con el fauno, está el laberinto. Entonces, esto es una representación que en el campo de la historia de las religiones, ¿verdad? Nos presenta un árbol como símbolo de 3 niveles que organizan, digamos, el cosmos. Están las ramas que llegan al cielo, ese es un nivel, el nivel más alto. Luego está el tronco que nos ancla a la tierra y después están las raíces que nos llevan al subsuelo, pero que al mismo tiempo nos dan la posibilidad de regeneración. Y quiero que recuerden muy bien esta escena de subsuelo, raíces y regeneración cuando hablemos del final de la película. Entonces ahora voy a darle la palabra a Humberto para que nos explique un poco sobre el contexto histórico de la trama de la película. Adelante, Humberto.
Bueno, brevemente, el cine contemporáneo o un gran número de películas del cine contemporáneo lo que está haciendo es recuperar leyendas, historias de terror, mitos urbanos, y los está reactualizando dándoles un enfoque social. Entonces vamos a poder ver que muchas películas, incluso de superhéroes, retoman todos estos conceptos previos, estos géneros, tanto cinematográficos como de otros elementos de la cultura popular, y los politizan, lo enfatizan el aspecto político. Entonces vamos a ver que los afroamericanos están retomando muchos de sus mitos, de sus leyendas urbanas, de sus narrativas, el feminismo, y vamos a ver que también muchos cineastas y artistas latinoamericanos están haciendo lo mismo. Guillermo del Toro es parte de esta escuela que retoma un aspecto histórico que es la Guerra Civil Española. Él es de origen mexicano, pero su familia viene de España. Su familia, una parte importante de este contexto es que durante la Guerra Civil Española emigraron o fueron expulsados, huyeron de España muchos intelectuales, muchas personas de izquierda, y los tres países que los recibieron fueron Argentina, algunos llegaron a Estados Unidos, pero principalmente llegaron a México. A México llegó una oleada muy grande de españoles en los 30 o a principios de los 40, entre ellos la familia de Guillermo del Toro. Es una familia muy cercana al tiempo, no son españoles del siglo XIX o XVIII, son españoles del siglo XX emigrando. Entonces, la familia de Guillermo del Toro emigró. Él, aunque es mexicano, está o tiene esta preocupación. Entonces, él lo que hace en el laberinto del fauno es unir estos cuentos de hadas, estos antiguos cuentos de hadas, y reactualizarlos para darnos a entender qué es la Guerra Civil Española, los terrores, los horrores de la Guerra Civil Española, pero más allá de eso también cómo siguen afectando, cómo siguen incidiendo en la vida contemporánea, en el mundo contemporáneo. Rápidamente, la Guerra Civil Española se da entre dos grupos, la derecha y la izquierda. Puse allí tres fechas: 1936, que es cuando empieza la Guerra Civil Española; 1939, que es cuando finaliza ganando los nacionalistas, es decir, los franquistas. Los nacionalistas son los franquistas, que son de corte fascista, están muy cercanos al nazismo y están muy cercanos al franquismo italiano. Entonces son ellos los que ganan la guerra en el 39, y no termina el nacionalismo, que en España se conoce como franquismo, porque el líder era Francisco Franco, un general que fue el que llevó la guerra civil a España. El franquismo termina hasta el 75, cuando muere Francisco Franco. Fue, por desgracia, para España, un periodo muy largo de fascismo que vivieron. Si podemos brincar a la siguiente. Entonces, aquí están algunos aspectos. Los llamados republicanos, tenemos que recordar que republicano en España es diferente a republicano en Estados Unidos. Es más bien lo opuesto en España. Defienden un gobierno democrático, están integrados básicamente por las clases trabajadoras y las clases campesinas organizadas, y por los intelectuales. Los escritores, los artistas estaban de este lado, y son los que emigran. Tanto la clase trabajadora como la gente del campo y los intelectuales son los que son expulsados y terminan en México, Argentina y Estados Unidos. Su pensamiento era de izquierda y buscaban un gobierno sin aristocracia y donde la Iglesia Católica no interviniera tanto, porque en España la Iglesia Católica tiene no solo una influencia regular, sino política, e incluso recibe hasta el día de hoy subsidio del gobierno. Los nacionalistas, como vemos, liderados por Franco, y están los oligarcas, el ejército, y son de corte de derecha y controlan, por supuesto, a los grupos militares y eclesiásticos.
Muy bien, entonces, muchas gracias, Humberto. Parte de los horrores que mencionó Humberto de las guerras es el impacto de estas guerras en los niños. Y desde mi perspectiva, digamos, lo que a mí me encanta de esta película es el foco en una niña, ¿verdad? Que tiene que vivir la consecuencia, el laberinto que impone una guerra en su propia vida. Y entonces nos recuerda los temas que viven los niños en las guerras: la soledad, la orfandad, la pobreza, la incertidumbre, y tienen que tratar de sortear este laberinto hacia la búsqueda de su futuro. Es muy interesante también que Del Toro, como representante de la infancia, de los niños, escoge a una niña, ¿verdad? Que tiene más o menos 13 años. Eh, Así que es una figura muy importante porque por edad se puede, o sea, se puede pensar, se puede deducir que la niña nació en 1931 y que ella es una figura que representa la Segunda República, o sea, la segunda ola de resistencia a la dictadura franquista, y que va a ayudar a transicionar a España de la monarquía a la democracia presente, ¿verdad? Entonces, la edad de ella también es una edad muy interesante de pasaje. Y porque no necesariamente es una niña chiquita, tampoco es una mujer, está entrando en este periodo de adolescencia, que es un periodo también de resignificado de la vida en general. Y vamos a ver que este es otro símbolo de los muchos pasajes que se muestran en la película que conectan realidad y fantasía y épocas históricas y momentos políticos. Uy, perdón, algo hice aquí. No sé qué hice. Bueno, continúo. Entonces, ahora Humberto nos va a hablar un poco sobre la trama. Bueno, el contexto es el franquismo, el fin del franquismo. La Guerra Civil Española terminó en el 39. La película sucede en 1944, 5 años después. Pero uno de los aspectos importantes que menciona la película o que quiere enfatizar la película es que no es una guerra que haya acabado inmediatamente y ya no pasó nada. El franquismo se declara victorioso en el 39, pero todavía hay grupos rebeldes en toda España. Particularmente estos grupos rebeldes se esconden en los bosques. Ya no solo era una cosa de defender la república, era una cosa ya de sobrevivencia, porque si los agarraban prisioneros los franquistas, los asesinaban. Entonces ya era una lucha por la sobrevivencia. Todos estos pequeños núcleos rebeldes se esconden en diferentes sitios, pero principalmente se esconden en el bosque. A estos grupos les llamaban los maquis. Los maquis no solo es un concepto de grupos españoles, también son un grupo en Francia contra el nazismo. Recordemos que el contexto no solo es un contexto español, hay una lucha muy fuerte contra el nazismo y contra el fascismo en el mundo. Hubo mucha gente que combatió a favor de la República Española que no era español. Está la famosa Brigada Lincoln. Si ustedes buscan la Brigada Lincoln en internet, la Brigada Lincoln es un grupo de soldados estadounidenses, soldados de Estados Unidos, que viajan a España en esa época para luchar en contra del fascismo. Entonces, los maquis eran grupos de resistencia antifascista. Los maquis españoles eran grupos de resistencia y de sobrevivencia en España. Ya Franco está instalado en el gobierno y Ofelia es la niña y su madre se casan, o la madre se casa simbólicamente con el fascismo, es decir, se casa con un capitán fascista que es el capitán Vidal, es el padrastro. Pero ella previamente estaba casada con un hombre de la clase trabajadora, con un sastre, es decir, estaba casada con un republicano, y es el símbolo de la mujer
o la sobreviviente de la guerra que ante su debilidad, su pobreza, termina teniendo que negociar con el franquismo, pero eso le afecta. La mujer vive enferma. En este mundo, la mujer está enferma, está esperando un hijo, el hijo del franquista, el hijo del capitán, el hijo del terror, y en pero tiene problemas ese embarazo, porque es de alguna forma es una relación no totalmente consentida. Ella termina aceptando por sobrevivencia y por darle una vida a la hija. Y entonces en este mundo, en este contexto, el capitán es muy sanguinario, es un monstruo al final de cuentas, vive o viaja a una zona boscosa, a un pueblo del bosque, para matar, para exterminar a estos pequeños grupos de maquis. Y ahí es donde se desarrolla la historia en donde la niña vive una historia fantástica, una historia de cuento de hadas y de terror. Al final de la historia, perdón por el spoiler, este capitán sanguinario mata a la niña, pero a su vez los maquis terminan sobreviviendo y matan al capitán. Y Ofelia renace en este mundo de fantasía. Hay un renacimiento de ella que sale del mundo real, del franquismo terrible de la montaña, y termina viviendo en un castillo en un cuento de hadas con su madre y su padre original y el fauno. Muy bien. Dale, Humberto, si solamente quieres mencionarlos y seguimos. Sí, ya los mencionamos, los rebeldes, el fauno, las hadas, el sapo y el monstruo. Recuerden que son dos mundos, el mundo de la fantasía y el mundo real, y hay un monstruo y un sapo que son parte del mundo de la fantasía, que luego hablaremos de eso. Muy bien. Entonces, lo que también nos muestra la película es no solamente este laberinto por el que tiene que pasar Ofelia, sino también qué hace ella para poder lograr este paso por esta situación tan compleja. Entonces, lo primero es que ella se guía por el gran amor que le tiene a su madre, y así como la mamá la cuida al principio, a lo largo de la película se van revirtiendo los roles y Ofelia termina por cuidar a la mamá hasta que la mamá muere. En este paso, en esta situación tan compleja, Ofelia se refugia en la fantasía, como muchos niños, incluso adultos también, cuando tenemos que vivir y enfrentar situaciones muy difíciles y dolorosas, y en ese refugio ella va cruzando portales, va de ida y vuelta entre el mundo fantástico y el mundo real, pero también tiene que ir venciendo ciertas tentaciones y confusiones a lo largo del laberinto, ¿verdad? Para poder lograr este paso y vencer estas tentaciones y también protegerse, trata de ir formando alianzas. Ya nos mencionó Humberto el personaje de las hadas, son unas haditas que la cuidan, y también con una chica de los maquis, Carmen, que trata de protegerla lo más posible. ¿Okay? El laberinto siempre impone pruebas y ella tiene que pasar por 3 pruebas complicadas. Tiene que tomar la llave del estómago de un sapo, que ya mencionó Humberto, uno de los monstruos. Tiene que sacar una daga, un cuchillo de la cueva del monstruo principal, y tiene que proteger a un inocente. Antes de que un inocente muera, ella tiene que protegerlo y tiene que en cierta forma derramar su propia sangre. Y en este caso el inocente es el hermanito que bueno, nace, pierden a la mamá, pero Ofelia se queda a cargo de él. Hablemos solamente un poquito de la representación de estos portales, cómo se representan en la película como fronteras que conectan realidad, fantasía y también escape de la violencia represiva que está viviendo Ofelia. Entonces aquí tenemos algunas imágenes de estos portales y la vemos a ella siempre en pausa en el momento de la transición, de ida
y de vuelta. Y aquí vemos a una de las aliadas, la hadita, que le está mostrando dónde está la puerta que ella debe de abrir. El pasaje entre realidad y fantasía no es sencillo y va transformando a Ofelia, y aquí podemos ver, el libro es la constante, ¿no? Es un libro que ella tiene, que ella sigue, pero ella misma se va transformando y no es fácil, no son fáciles estos pasos. Humberto, ¿nos quieres comentar sobre las tentaciones? Sí, Ofelia no es un personaje unidimensional. Ofelia es un personaje complejo, tiene tentaciones, a veces es desobediente, no siempre sigue las reglas, ni las que le imponen en la familia, ni las que le impone el mundo de fantasía. Ella va siguiendo su instinto y al seguir su instinto también sufre sus propias consecuencias. Es uno de los aspectos que a mí más me gusta de la obra porque le da una complejidad al personaje. Entonces, por ejemplo, le dice el fauno le da las pruebas que tiene que vencer y le dice, no comas nada cuando estés en la casa del monstruo. Y ella come una uva. Ella va siguiendo sus instintos y al final lo que nos está diciendo la película es que seguir estos instintos le resulta a pesar de que muere, pero logra ella no, sin obedecer ni a uno ni a otro, sino a sí misma, logra, a pesar de su sacrificio, cumplir la misión y salvar a su hermanito. ¿Podemos pasar a la siguiente? Sí. La voluntad del espíritu crítico de Ofelia. Vamos a hablar de los monstruos. La siguiente, por favor. Los monstruos también tienen una carga simbólica. Guillermo del Toro empieza como maquillista. Él estudia maquillista de disfraces para películas. Él estudia maquillaje en Hollywood, se regresa a México como maquillista de series de terror, una serie de los 80 y de los 90 que se llama La Hora Marcada, que fue muy importante para él. Ahí aprende a hacer más cosas y se regresa, hace una película en México sobre vampiros, muy extraña, y se regresa a Estados Unidos. Entonces los monstruos son para él un elemento siempre simbólico. Él es muy consciente de la construcción simbólica y física que se le debe dar al monstruo. Entonces tenemos a dos monstruos. En este caso el monstruo es el fascismo. Los monstruos que él construye a partir de los cuentos de hadas son imágenes simbólicas del fascismo de posguerra. Uno de ellos es, y pasamos a la siguiente, es el sapo que se come a la España por dentro. El sapo vive adentro del árbol, ese árbol que simboliza España. Es el primero que le da una misión a Ofelia, pero se está comiéndose y está imponiendo su voluntad a esta niña. Y el siguiente, que es un personaje que ya incluso se vuelve icónico en la cultura popular, que es el llamado hombre pálido, si lo podemos pasar. El hombre pálido tiene muchas referencias, hace referencia a la pintura, a la tradición de la pintura en España, a Goya. Ahora vamos a ver la foto de la pintura de Saturno devorando a sus hijos. Él es el hombre pálido del medio y los falangistas. Los falangistas es el partido político de los fascistas en España, de los franquistas. Entonces hay una unión de la tradición artística española, estos monstruos que construye Goya, el monstruo, el hombre pálido que construye Guillermo del Toro y la falange española. La falange es un dedo, una extensión. Entonces, Guillermo del Toro logra construir este personaje en el mundo de la fantasía que es similar al personaje de la realidad. Y si vamos a ver un par de fotos para comparar a los monstruos. Entonces tenemos aquí al hombre pálido que está en el mundo de la fantasía, al que es enviada esta Ofelia para cumplir su misión, y está el monstruo de la realidad, que es el franquista que está destruyendo la España, igual que el sapo se la está comiendo por dentro. Este hombre también se la está comiendo en un banquete, en un absoluto lujo, igual que el lujo que está viviendo el hombre pálido. Si pasamos a la siguiente imagen,
Vemos aquí el festín, el banquete, los oligarcas, la iglesia y el ejército, la clase gobernante del 44, teniendo un festín, una fiesta, y el hombre pálido en el absoluto mismo encuadre. Esto no puede ser ingenuo, esto es una clara intención de Del Toro, de mostrarnos que los dos monstruos son iguales y que el franquismo es un monstruo que se come a España, que vive el lujo de la riqueza española para sus propios fines. Adelante. Sería, ya, si quieres, Sí. hablamos del fauno. El fauno es un personaje complejo que es entre bueno, porque le ayuda a esta Ofelia, pero también tiene momentos en que parece que es un monstruo malo y que está llevándole la contra a Ofelia. Excelente, Humberto, muchísimas gracias. Bueno, como contraparte de estos monstruos y que además, bueno, están un poco sesgados al género masculino, está la contraparte de las mujeres y tenemos a la mamá, que es Carmen, está aquí al final, pero vamos a empezar por ella porque ya la mencionó Humberto como una sobreviviente de la guerra, pero además la que negocia, como es madre, negocia la alianza con el fascismo, con el capitán Vidal, en parte para, bueno, primero porque ya viene un bebé, aunque como señaló Humberto, no de una relación totalmente con consentimiento, pero ella ya tiene una niña, y es niña, Ofelia, entonces ella busca esta protección aliándose con las instancias de poder, pero también está Mercedes, que es una maqui, es una de las fuerzas opositoras al franquismo y que también empieza a hacer una alianza. Cuida a Carmen y protege a Ofelia. Y aquí podemos ver cómo el rol de Ofelia cambia. Primero es protegida por la mamá, pero ella finalmente acaba protegiendo a esta mujer que negoció y que va a morir, ¿verdad? Pero da vida y ahora Ofelia tiene que asumir un rol materno a una edad muy temprana, pero también es simbólico. Y aquí tenemos como Mercedes es la imagen de la solidaridad, del apoyo y de la protección a esta mujer que también, de Carmen y de Ofelia. No sé qué había acá, pero vamos ya hacia el final. Humberto, ¿te parece bien si termino acá? Sí, termina, adelante. Perfecto, muy bien. Entonces, como ya nos los mencionó Humberto en la trama, la película es circular porque empieza y termina casi con la misma escena, ¿verdad? Donde se presenta el tema de el sacrificio de Ofelia. Estoy tratando aquí de porque estas son las diapositivas importantes. ¿Cómo podemos hacer esto? Arriba en el refresh de tu browser. En el refresh de mi browser. Ajá. Ok, perfecto. Voy a buscar ahora estas últimas diapositivas que son muy importantes. Suele pasar que uno está presentando y pasan estos gazapos. Por supuesto. No podría haber presentación ni emoción sin esto. Ah, perdón, no quiero share. No, bueno. Y además, a veces uno no es muy... Ok, vamos a ver, ojalá que sí. Perfecto. Entonces, la película empieza con esta escena donde Ofelia está muriendo, pero al final
se regresa a esta escena, pero hay un juego de luces muy interesante donde hay una transición de esta escena de colores verdes azulosos a la llegada de una nueva luz anaranjada y Ofelia es cubierta con estos nuevos colores y vuelve a la vida. Y esto es justamente lo que estábamos aludiendo al principio en términos de estar al centro del laberinto, en las raíces del árbol, que son las que generan esta regeneración. Y si recordamos lo que Humberto nos acaba de mencionar, de que el árbol es el símbolo de España, es la posibilidad de que España vuelve a renacer, empieza a renacer desde sus raíces. ¿Sí? Entonces, al final de la película hay un cambio completo en los colores. Ofelia llega al centro del laberinto, llega a la meta, llega a su objetivo, se convierte en una princesa, está al cuidado y bajo la protección de su padre original y de su mamá. Y miren cómo el fauno también ha cambiado de colores para ser parte de este mundo e incluso ha rejuvenecido. Entonces, este final, con esta localización, digamos, en el centro del laberinto, en la raíz del árbol, el cambio de los colores, manda un signo de esperanza sobre el futuro de España. Humberto, no sé si quieras agregar algo al final. No, nada más ya la conclusión. España tiene un renacer y está en los jóvenes. Nada más enfatizar que es una película del 2006. Ahora muchas películas están con esto de una chica o un personaje femenino empoderado en una actualización, como dije al inicio, de algún mito, una leyenda. De los primeros en hacerlo en esta nueva oleada fue Guillermo del Toro. Es bastante importante mencionar la innovación que él hace en este tipo de cine, porque esta película tiene bastantes años, ¿no? Claro, excelente. Bueno, con esto terminamos y estamos listos para sus preguntas. Muchas gracias. Gracias. Muchísimas gracias a los dos, absolutamente fascinante. Una cantidad de nuevos ángulos, de nuevas perspectivas que nos han regalado para poder apreciar esta maravillosa película. De verdad que ha sido una experiencia maravillosa. A los dos, muchísimas gracias. Y ahora quisiera darle el paso a estudiantes y profesores para que por favor comiencen a enviarnos sus preguntas. Ok, mientras ellos nos comienzan a enviar las preguntas, please, students and teachers, start asking right now. Mientras ellos lo hacen, yo tengo una pregunta. En esta película llena de tanto simbolismo y tanta simbología, ¿qué representa entonces el fauno? ¿A quién representa? ¿Qué mensaje nos quiere dar Guillermo del Toro a través de este personaje? Adelante, Humberto. El fauno sería el puente entre los dos mundos, el puente que conecta al mundo de la fantasía y que va guiando de manera un poco tricky, un poco tramposilla a la niña, porque no le termina de contar todo lo que pasa, todo lo que es, guarda muchos secretos, pero la va impulsando. El fauno de alguna manera también sabe que ella es una especie de chica rebelde que no se va que no va a seguir todas las reglas, pero él sabe cuál va a ser el resultado final. Entonces, él representa todo este puente de que no le hace la vida fácil a Ofelia, no le hace la tarea fácil y no le provee toda la información que le tendría que proveer para que ella, de alguna manera, pueda sacar su propia personalidad. Si él le cuenta todo lo que pasa, todo lo que es, todo lo que va a suceder, Ofelia no hubiera podido hacer que emergiera toda la
fuerza que ella tiene y la capacidad y el carácter tan decisivo que tiene ella. Entonces, él es esta transición entre el mundo de la fantasía que se conecta, es el cable que conecta el mundo de la fantasía y la forma en que se debe de conectar, sin mucha información, presionando, porque es un personaje que la empuja y sale y emerge en momentos críticos donde ella está perdiendo ya la fe en sí misma. Él emerge no para aplaudirle, sino para regañarla y decirle, adelante, hiciste mal. Ah, qué bien, excelente. Nuevamente aquí estamos aprendiendo otros insights también. Can I please ask teachers and students to send us your questions? You can open the mic if you want now. So I will be quiet for a few seconds to allow you to ask your questions. Están muy tímidos el día de hoy, tantos que tenemos y están tímidos. Bueno, creo Suele que pasar. es una película que deja mucho que pensar y en mi experiencia, cuando he trabajado esta película con estudiantes, el silencio para mí representa esta como engagement, ¿no? Y creo que Ofelia es una figura tan cercana, es tan humana, y creo que la audiencia siempre se identifica de alguna forma con alguno de los muchos retos que pasa ella. Creo que es una película que no es fácil ver precisamente por la carga afectiva o por las emociones que nos suscita, ¿no? Y al final creo que lo que dice Humberto del Fauno es muy importante. Siempre tenemos, o muchas veces tenemos junto a nosotros mentores, gente que está viéndonos y que no nos quiere hacer fácil el camino porque si no encontramos esos obstáculos, a veces no podemos encontrar la tracción, the traction, ¿verdad? De nuestra propia vida. Sin embargo, es muy importante saber que tenemos mentores que pueden guiarnos. Ya, muy bien. Yo quisiera preguntar por el aspecto de la religiosidad dentro de la película. Yo podría decir que encuentro algunos aspectos que me remiten hacia la religión, particularmente hacia la religión católica. ¿Creen que esta apreciación tiene algún sustento? Sí, Del Toro es de la zona de Guadalajara, de México, que es la zona más conservadora, o una de las zonas, hay muchas zonas conservadoras en México, pero particularmente Guadalajara o la zona de Jalisco es una zona muy, muy conservadora. Entonces, yo no tengo la menor duda, no sé si él sea religioso, practicante, pero culturalmente, sin duda, hay, y además lleno de iconos, la iconografía es sin duda, hay muchos aspectos. Hay un aspecto fundamental que es la redención. Ella muere y resucita. Ese es un principio absolutamente católico. Mm. Y que también da la vida, ¿cierto? Que tiene que derramar su propia sangre para la salvación de un inocente. Exacto, y la sangre, Ujú, exacto, ujú. exactamente. Bueno, ya tenemos una pregunta. ¿Cómo crees que el director representa el papel de las mujeres en general dentro de esta época histórica? Bueno, creo que representa un espectro, ¿no? No representa a las mujeres de una sola forma. Hay diferentes edades, hay diferentes posiciones frente a la nueva situación de España. Así que creo que las presenta en, dentro de la complejidad del ambiente, que no es fácil, las presenta en sus dimensiones de, bueno, madres tratando de proteger, tratando, más bien, teniendo que negociar,
también las presenta fuertes y las presenta en busca de la esperanza, ¿verdad? Y capaces de enfrentar a los mismos monstruos del fascismo. Entonces creo que presenta todo un caleidoscopio de sentimientos que tenían las mujeres y que hasta la fecha, ¿no? Se tienen ante situaciones de tanta violencia, tanto estrés, y Del Toro muestra desde la vulnerabilidad hasta la fuerza. Ya, muy bien, gracias. ¿Cómo crees que el personaje de Mercedes está influenciado por Ofelia y la relación que desarrolla? Humberto. Bueno, Ofelia parece que es la hija a la que se le tiene que cuidar. La madre tiene cierta sobreprotección y sobrenegocia. Un poco lo que está diciendo la película es que la película negocia, la madre negocia además con este grupo. Hay cierta crítica a la mamá muy perdonable por las circunstancias. Sí, pero al final muere la madre también. De alguna manera Del Toro la castiga también, termina pagando su propio pecado de negociar con los asesinos. Entonces, la madre termina aprendiendo de la hija que no se trata de negociación, sino de llevar las cosas por sí misma, por sus propios instintos, por su propia energía, por su propio carácter. Entonces, la madre, como estaba en el PowerPoint, la madre termina siendo cuidada, termina siendo protegida por la perspectiva de la hija, que es la que dice, no, mamá, aquí esto no se debe negociar. Muy bien, y tenemos un comentario. Dice lo siguiente: Del Toro tiene planes para otra película sobre la guerra civil para crear una trilogía. ¿Estáis emocionados por ello y habéis visto El Espinazo del Diablo? Siempre estaremos emocionados por lo que haga Del Toro. Yo no he visto la película. Bueno, yo soy fan de Del Toro, tanto de sus películas. Les recomiendo The Strain en Netflix. Es una película sobre un virus que cae en el mundo. Son como 3 temporadas o 4 en Hulu. Véanla porque es un virus y ahora nos impacta mucho todo lo que tenga que ver con virus y la humanidad. Y también hay monstruos y todo. Yo soy gran fan de Del Toro. El Espinazo del Diablo, por supuesto, no la mencionamos por cuestión de tiempo, pero es parte de su visión de la Guerra Civil Española. Y él sí está planteándose una trilogía, la va construyendo. Al principio él pensaba en crear un díptico entre una construcción más masculinizada de la Guerra Civil, que es El Espinazo del Diablo, y él habla de que los símbolos, él estaba leyendo hace rato una entrevista de él, y él estaba planteando eso, que los símbolos del Espinazo del Diablo eran símbolos más masculinos, mientras que la visión que él quería dar en el Laberinto del Fauno es una visión más femenina, con símbolos, con colores, con aspectos más femeninos. Entonces él creó primero este díptico, lo masculino y lo femenino lo masculino en El Espinazo del Diablo, lo femenino en El Laberinto del Fauno, pero ahora se le está ocurriendo una tercera obra. Es muy productivo, es un gran artista. Bueno, y justo recibí otra pregunta a propósito de lo que acaba de nombrar. ¿La flor final representa España o la capacidad imaginativa del ser humano? La flor final. La flor siempre será un renacer. Es un elemento simbólico de belleza, de colores, de olores y de algo positivo que emerge. Recuerden que de lo que está enterrado abona, nutre la tierra para que emerjan esas flores que dan vida, que dan miel, que dan olor, que dan color a la naturaleza y que al final dan una nueva España.
es muy claro que hay uno puede leer como la capacidad del ser humano y hacer una interpretación general de la película en términos humanos, mundiales, digamos. Pero son capas de interpretación que tú puedes llevar a cabo. Esa es una interpretación muy correcta que puedes hacer, pero está muy clara también la interpretación político-histórica de España, ¿no? De el renacer, de todo este subsuelo lleno de muertos, lleno de cadáveres. Hay un renacer por medio de las flores, en España en específico. Y creo que ahí es muy importante lo que dijo Humberto del contexto, en qué contexto se ve esa flor, qué la rodea, y es este suelo y esta penumbra, digamos, pero que al mismo tiempo recuerden el tema de las raíces, que ese mismo subsuelo va generando la posibilidad de crear algo nuevo, y el contraste es muy significativo en ese sentido, ¿no? Excelente. Me encantaría seguir dialogando con ustedes, recibiendo estas preguntas. Han estado maravillosas las preguntas. Muchísimas gracias. Gracias. Y absolutamente fantásticos mis dos invitados. Han sido el dúo fantástico hoy. Exacto. Muchas gracias, Muchísimas Pati. gracias a los dos y muchas gracias a los profesores y estudiantes que nos han acompañado. Y yo no me quiero ir sin decir que todo lo que ustedes nos han regalado, estas semillas que han sembrado, van a dar frutos absolutamente maravillosos. Y estos webinarios pues van a quedar a la disposición de todos los que quieran aprovecharse de ellos. Muchísimas gracias. Al contrario, muchísimas gracias y suerte para toda la audiencia. Muchas gracias. Hasta luego. Bye. Hasta luego.